Buenas. Buenas. Buenas, Inge. Tal. Bien. Bien. Wow. Bueno, ya habemos 14 conectados. Farid Borjas. Estamos en la playa, Inge. ¿Cómo está el ambiente por ahí en San Pedro? No, yo estoy en Comayagua. Ah, te como hay agua. Sí, hombre. Aquí no, aquí pusimos una hamaca ahorita para conectar todo el cableado aquí. Ah, bueno. Sí, hombre. Está con Santos ahí. Ah, pues no, Santos no pudo venir, dice que se le hizo tráfico de Progreso a Tela. Ya. Para mí que fueron juntos. Bueno, no sé. Bueno, ya estamos la mayoría. Bueno, habemos 16 conectados. Algo que quería hablar es que ya esta semana terminamos el contenido. Y hasta ahorita, pues, no me ha sabido decir que si terminamos el contenido, ¿qué pasa si seguimos indefinido? Entonces, voy a estar haciendo la consulta estos días. Nosotros terminamos contenido el jueves. Nosotros estaremos terminando ya el contenido del tercer parcial. Y el lunes, bueno, la otra semana, tomaríamos lo que son las presentaciones de cada proyecto. Entonces, estaríamos ya esta semana, la otra semana, 2 semanas ya finalizando. Luego la evaluación, luego la reposición. Pues vamos a ver qué nos indica el departamento o qué indicación hay. Por el momento sigue indefinido el periodo. Entonces, lo que pensaba era que si hacemos el examen antes de las exposiciones o hacemos el examen después de las exposiciones, poniéndonos todos de acuerdo. Si lo hacemos antes, tendría que ser lunes, bueno, inicios de la otra semana. Si lo hacemos después, pues ya sería hasta la siguiente semana después de terminar las exposiciones. Para salir ya lo que es el tercer parcial. Yo digo que estaría después, Inge, para aprovechar, porque si no después no vamos a tener ahí, ya con eso ya tenemos una semana más para tener algo que hacer en las clases, porque como es indefinido el periodo. Ajá. Bueno, nosotros tendríamos que terminar. ¿Sí? Va y después la universidad empiece ahí como a consultarle por qué no está en clase, por qué evaluó. Entonces, yo diría que mejor así para tener más tiempo aquí. No, la evaluación es mientras todos estén de acuerdo. Correcto. Así ha sido. Bueno, entonces nosotros, bueno, vamos a terminar práctico esta semana y vamos a continuar con las exposiciones la otra semana. Creo que las exposiciones son 5 grupos, posiblemente si hay más de una semana y media aproximadamente. Tendríamos esta semana, 2 semanas y media más el tiempo de repaso y de reposición. Creo que nos podría llevar 3 semanas más. A ver de aquí a 3 semanas cómo está la situación en la universidad. Voy a compartir la pantalla. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Esas exposiciones están para 1 hora o se pueden tardar más? Pues la verdad que como estamos en esta situación, podríamos llevar el tiempo que requiramos. Si no nos ajusta el tiempo, pues continuamos el siguiente día para llevarlo. Ah, ok, pero siempre va a ser dentro de la hora clase. Digo Sí, porque para no hay otras clases ahí. estar con el inconveniente de que ya hay que pasarse a otra clase. Entonces, podríamos tomar el tiempo que da la videoconferencia y si se acaba, pues se continúa el siguiente día y así se va postergando los otros grupos también. Sí, está bien. Podemos llevarlo de esa forma. Ingeniero, todas estas clases las está subiendo, ¿verdad? Sí, los ejercicios los estoy subiendo.
Excelente, gracias. Lo subí hasta ahorita, después de mediodía, pero ya está el link para descargar el ejercicio. Bien. Bueno, continuando siempre con la clase. Ayer ya hemos visto creo que 2 o 3 ejercicios, 2 ejercicios creo, con turbinas Pelton, donde considerábamos que el grado de reacción es igual a 0, que el rodete no es inundado. Hay ciertas consideraciones como la velocidad en la periferia es constante, no cambia. La relación de raíz cuadrada para encontrar la velocidad C, aquí puede cambiar un poco. Y además otras características, aquí sí vamos a tener velocidades en la periferia diferentes cuando ya estemos hablando de turbinas en las cuales el rodete sí está inundado, como es la turbina Francis. Entonces, la turbina Francis, el análisis de los triángulos de velocidades sí va a ser muy, muy similar a lo que fue el análisis con las bombas. Sí vamos a tener triángulos de velocidades antes y después con ángulos. No vamos a tener alfa igual a 0 como en la turbina Pelton. Entonces, sí, aquí ya vamos a tener que dejar algunas consideraciones que tomamos con la Pelton y recurrir a las mismas consideraciones cuando estudiamos como que si fuese bomba. La diferencia es que la entrada del rodete es por el lado exterior y la salida del rodete es por el lado interior, contrario a las bombas. Por lo tanto, siempre la entrada va a ser de mayor diámetro y la salida va a ser de menor diámetro. Y para eso tenemos este primer ejercicio con lo que es las turbinas Francis. Está subida en la plataforma. Hoy lo subí después de mediodía, se puede descargar. Lo mismo los 2 ejercicios anteriores también están en la plataforma y todavía se pueden descargar. Para este caso, pues tenemos una pequeña turbina hidráulica, ya yéndonos al enunciado, de reacción. Tiene las siguientes dimensiones: un diámetro de entrada de 630 milímetros, un diámetro de salida de 390 milímetros, ancho a la entrada son 95 milímetros y a la salida son 100 milímetros. Recordando que el ancho es el espesor del rodete, ya sea a la entrada o a la salida. Alfa 1 igual a 8 grados, beta 1 igual a 70 grados. También nos dice que un manómetro situado a la entrada de la turbina marca una presión equivalente a 25 metros de columna de agua. Es decir, que a la entrada hay un manómetro que está midiendo la presión de entrada al rodete. La entrada y salida del rodete se encuentra a la misma altura. El centro de la turbina se encuentra a 4 metros sobre el nivel inferior del salto, o podemos decir a 4 metros por arriba del embalse inferior, de la superficie inferior. El coeficiente de obstrucción de los álabes en la entrada es de 0.85 y en la salida es de 1. Eficiencia hidráulica igual a 89%. Eficiencia mecánica 92%. Y la eficiencia volumétrica, pues vamos a considerar que no hay fugas de agua ni recirculación, la vamos a considerar al 100%. Considerar la salida del rodete sin circulación. Esta es una descripción del libro, pero a lo que se refiere es que no tiene componente en la periferia a la velocidad c, es decir, que c sub 2u es igual a 0. Y las pérdidas por fricción son despreciables. Calcular la altura neta, calcular revoluciones por minuto de la turbina, o sea, la velocidad a la que está girando, el caudal, y por último la potencia útil que entrega la turbina. Recordando que potencia útil que entrega la turbina es la potencia que le entrega al generador para poder transformarla en energía eléctrica. Y en ese caso es la potencia que el eje le entrega al generador. Estaríamos hablando de potencia de accionamiento, que es lo que conocíamos en las bombas. Solo que con el sentido de la transferencia de potencia en dirección contraria. Bueno, ahí está un dibujo. Lo intenté hacer hoy en la mañana para tratar de entenderlo un poco. Imaginémonos que lo que está en azul es la turbina.
Tenemos el embalse en la parte superior, en color azul sería lo que es el agua, el fluido. Tendríamos el conducto que lleva el agua desde el embalse hasta la entrada de la turbina, en este caso la entrada del rodete. Luego tenemos la salida, en el punto 2, salida del rodete, que es por el centro, y el tubo de aspiración que descarga el fluido hacia el embalse superior. Entonces, lo primero es, bueno, como hacíamos en las clases, definir qué datos conocemos a partir de los que nos da el ejercicio o que podemos definir por conceptos que ya manejamos. Comenzando, nuevamente, pues tenemos los diámetros del rodete. Tenemos diámetro exterior de 630 milímetros, ya diámetro 1, diámetro de entrada. Y tendríamos un diámetro en la salida de 390 milímetros, diámetro 2, que sería el diámetro interior. También nos habla que el ancho a la entrada del rodete es de 95 milímetros y a la salida a 100 milímetros. Aquí lo tenemos como B1. Bueno, B2 lo puse abajo porque me había olvidado de escribirlo. Pero tenemos ancho del rodete a la entrada, que son 95 milímetros, que es el espesor. Y el espesor a la salida, que son 100 milímetros. ¿Qué otros datos tenemos? Pues nos dan los ángulos. El ángulo alfa, que es el ángulo entre C, la velocidad C, y la velocidad U, igual a 8 grados. Tenemos el ángulo beta, que es el ángulo entre la velocidad W y la velocidad U, igual a 70 grados. Tenemos también un manómetro que está midiendo una presión equivalente de 25 metros de columna de agua. Es decir, que acá en la entrada, donde está el punto 1, esa presión en términos de columna de agua son 25 metros. Eso es lo que tenemos en la entrada. Luego nos menciona un coeficiente, después nos menciona que la entrada y salida del rodete están a la misma altura. Entonces quiere decir que 1 y 2, o sea, el exterior del rodete y la entrada del rodete está a la misma altura. Para eso implicaría que sea un rodete colocado de forma horizontal o vertical. No, horizontal y el eje vertical, para que la entrada y salida de los álabes sean horizontales y se mantengan a la misma altura. Y este se encuentra 4 metros por arriba del nivel inferior del salto, es decir, que del embalse inferior tenemos una distancia de 4 metros hasta el centro del eje o del rodete, 4 metros hasta la superficie inferior. El coeficiente de obstrucción en los álabes es 0.85. Este coeficiente, en algún momento hicimos un ejercicio y creo que fue también parte del examen, del primer examen, donde se mencionaba un estrechamiento en el área. Pues ese coeficiente lo que me dice es a cuánto se reduce el área efectiva. Ya sabemos que el ancho en la entrada del rodete B1 es igual a 95 milímetros. Pero en sí el espesor del cuerpo de los ambos lados del rodete, ese espesor le resta un poco de esa área. ¿Cuánto le resta? Pues le resta un 15%. Quiere decir que del área que yo tendría con 95 milímetros, tengo que restarle 15% y esa sería el área efectiva por donde el agua puede ingresar. Entonces, a eso se refiere este coeficiente. 0.85 en la salida, pues el espesor del rodete a ambos lados pareciese que es despreciable y el área sería exactamente al multiplicarlo por B2, sería el 100% disponible. Luego las eficiencias, tenemos eficiencia hidráulica 89%, recordando que es la relación de la altura útil que recibe el rodete con toda la altura neta que absorbió la turbina disponible. Eficiencia mecánica, lo que me relaciona la potencia que el eje le entrega al generador entre lo que recibió el eje, que sería la potencia interna del rodete. Y la eficiencia volumétrica, que me relaciona al volumen de salida, volumen de entrada. En este caso no hay pérdidas ni fugas, pues el caudal es el mismo antes y después. Ahora vienen algunos datos que estos los manejamos por conceptos. Una de ellos es
que si yo defino un punto A en la superficie superior y defino un punto B en la superficie inferior, ambas presiones, como están abiertas a la atmósfera, ambas presiones van a ser la presión atmosférica, que en términos de presión manométrica es igual a 0, ambas presiones. También tengo un ZA, o sea, la altura desde la superficie superior hasta el eje de 25 metros. En mi caso, pues yo tomé el nivel de referencia a lo que es el centro del rodete. Cada quien pues puede tomar su nivel de referencia. Al final la diferencia de altura va a ser la misma. Y ZB como -4. Como tomé de referencia el eje, el centro del eje o el centro del rodete, mi altura hasta la superficie inferior va a ser negativa. Ahora, ¿cómo llegamos a definir que ZA mide 25 metros? Si en ningún lado me dice a qué altura está la superficie superior. Pues en algún momento me mencionan que aquí hay un manómetro. Y ese manómetro me está midiendo una presión equivalente de 25 metros CA. ¿Para qué era CA? Era columna de agua. Y quiere decir que es la presión que yo tendría ejercida por una columna de agua igual a 25 metros. Entonces, si a mí me dicen que aquí hay una presión de 25 metros de columna de agua, es como que yo esté diciendo que tengo una columna de agua con la superficie superior a 25 metros por arriba de este punto. Entonces, de ahí nosotros definimos que esa ZA coincida con 25 metros, que es la presión que yo estoy recibiendo en el punto 1. Entonces, así definimos que ZA es igual a 25 metros. ZB, pues ya ese sí nos lo da ejercicio. El eje está 4 metros arriba de la superficie inferior. Entonces, eso en cuanto a los datos que tenemos ahí disponibles. También nos mencionan que consideremos despreciable la fricción que yo pueda tener en todo este conducto o en el tubo de aspiración. Para empezar a hacer los cálculos, vamos a considerar que no tenemos pérdidas por fricción. Y así pues podemos continuar ya definiendo. Bueno, aquí me hizo falta otro valor que es C sub 2U. Me hizo falta aquí colocarlo, pero lo que me dicen es que no tengo componente con respecto a la velocidad U en la salida. Quiere decir que solo voy a tener C sub M. Y va a coincidir exactamente con C sub 2 en la salida. No tengo ángulo. El ángulo sería de 90 grados entre la velocidad U y la velocidad C. Bueno, entonces tenemos el dibujo para ubicarnos un poco mejor, los datos que ya conocemos, los datos que logramos sacar por conceptos que ya manejamos, y podemos pasar a encontrar altura neta, la velocidad a la que está rotando el eje, el caudal y la potencia útil que entrega la turbina. Pasando a la siguiente diapositiva. Aquí pues tenemos los mismos datos que ya teníamos en la diapositiva anterior. Todos estos datos que tengo en la parte baja derecha los reacomodé arriba de esta línea roja para que a medida vamos utilizando las fórmulas, pues aquí tengamos todos los datos. Primero tenemos los valores que me están preguntando: altura neta, revoluciones por minuto, caudal y potencia entregada. Tenemos los datos conocidos, que nos los da ejercicio, y los datos que definimos por conceptos: presiones atmosféricas en ambas superficies y los valores de ZA y ZB. Pues la primera consulta es la altura neta. Y aquí sí vamos a empezar a involucrar las siguientes ecuaciones que habíamos utilizado. Hemos estado trabajando con ecuaciones de triángulo de velocidades o la ecuación de Euler. Ahora vamos a empezar a utilizar ya la ecuación que se parece más a la ecuación de Bernoulli. Recordando que la ecuación de Euler, que me relaciona U sub 1 por C sub 1U menos U sub 2 por C sub 2U entre gravedad, esa ecuación la utilizamos para evaluar la altura útil, en caso lo que nos da la altura útil, pero con las condiciones internas en el rodete o internas en la turbina. ¿Cuáles son las condiciones? Pues la velocidad U, velocidad C y velocidad W. Pero cuando yo quiero encontrar esta velocidad H, no analizando internamente la turbina, sino que
puntos exteriores, ya sea las superficies o ya sea cualquier punto en las tuberías, yo voy a recurrir a la ecuación de Bernoulli o a la ecuación deducida a partir de la ecuación de Bernoulli. En este caso, pues, la ecuación que me define la altura neta que yo tengo disponible para que convierta la turbina, como la diferencia de las presiones de dos puntos, la diferencia de altura entre dos puntos y la diferencia de velocidad entre dos puntos. En este caso, para facilitar los cálculos y por los valores que yo conozco, por conveniencia voy a seleccionar aplicar esta fórmula analizando entre el punto A, que sería la superficie superior, y el punto B, que sería la superficie inferior. Con eso, ¿qué quiere decir? Que como estoy analizando dos puntos abiertos a la atmósfera, este valor va a ser igual a 0. Recordando que aquí tengo que ingresar presión manométrica. La presión manométrica atmosférica es igual a 0. También las superficies son lo suficientemente grandes como para que el cambio de velocidad o la velocidad con que se mueve sea cercano a 0 y pueda ser despreciable. Entonces también puedo cancelar el término de velocidades. Y solamente me queda que la altura neta va a ser solamente el cambio de alturas físicas de las dos superficies. Aquí yo debería tener un término restando si tuviese pérdidas, digamos, menos HR, ya menos pérdidas por fricción o pérdidas por accesorios. Pero el ejercicio nos dice que esas pérdidas son despreciables, no las consideremos. Entonces, no incluimos aquí el término de menos HR. Bueno, llegamos a esta parte donde la altura neta va a ser igual a la diferencia de alturas entre A y B. Y eso va a ser a estos dos valores que ya conocemos. 25, que es la altura de la superficie A, menos 4, que es la altura de la superficie B. Debemos incluir el signo negativo porque consideramos el centro del eje como nuestra referencia. Y eso nos va a dar 29 metros de altura neta. Ayer, bueno, ahorita, si lo ven, la altura neta coincide exactamente con la diferencia física de las dos superficies. Y ayer creo que fue en el ejercicio de ayer, mencionamos que esta diferencia nosotros también la podemos conocer como la altura bruta, que es la altura máxima que yo tengo disponible para que la turbina aproveche. Pero esa altura máxima, ayer, que creo que eran como 300 metros, no recuerdo en el ejercicio de ayer, le restábamos unas pérdidas. Y esas pérdidas eran menos 30 aproximadamente o 23. Nos daba como 277 de la altura H. Aquella fórmula era que altura neta era igual a la altura bruta menos las pérdidas. Pues esa fórmula es exactamente esta misma. Altura bruta, pues la diferencia física de las dos superficies, menos las pérdidas. Pero como aquí no las tenemos, pues no las estamos incluyendo. Pero es exactamente la misma fórmula, siempre que estemos considerando estos dos puntos. Entonces realmente estaremos diciendo que ahorita nuestra altura útil coincide exactamente con la altura bruta que yo tengo disponible. O lo pueden encontrar en algún ejercicio como el salto disponible, la diferencia de altura entre la superficie superior o la superficie inferior. Y nos da 29 metros disponibles para que la turbina tome y empiece a convertir esa energía en potencia entregada. Y ese es el primer inciso. Calcular lo que es la altura neta. El segundo ejercicio, bueno, este estaba fácil. Lo que más cuesta es definir qué puntos voy a analizar. Lo mejor es analizar los puntos donde conozca mayor cantidad de valores. Como aquí yo conozco las presiones y conozco las velocidades, se reduce bastante. Yo podría haber dicho, no, voy a analizar del punto 1 al punto B. El problema es que tendría que conocer la presión, que sí la tengo, pero tendría que conocer la velocidad, porque aquí ya no podría cancelar los dos términos. Tendría que conocer esa velocidad y esa velocidad no la conozco. Entonces,
mejor nos vamos a la superficie donde podemos cancelar la mayor cantidad de términos posible. Segundo punto, ¿a qué velocidad está girando este eje de esta turbina? Y aquí sí hay un desarrollo un poco más largo. Uno, porque si recordamos la velocidad de rotación, que es la representamos con un símbolo n minúscula. Yo aquí lo puse como abreviado RPM, pero realmente lo podemos representar como una n minúscula. En el primer parcial lo utilizamos para encontrar uso 1. Ahora lo que nos piden es ese valor n. Quiere decir que para encontrar este valor n necesitamos despejar, llegar a este término. Y este término va a depender del uso 1. Y va a ser igual a uso 1 por 60 para hacer la conversión a minutos entre pi por diámetro 1. Como voy a analizar las condiciones en la entrada. Si quisiera analizarlos con las condiciones de salida, necesitaría utilizar aquí uso 2 y diámetro 2. En este caso voy a tomar uso 1. Voy a necesitar encontrar uso 1. Solamente conocemos el diámetro de entrada del rodete como 630 milímetros. Para encontrar uso 1, pues ahora sí vamos a recurrir a la ecuación de Euler y ver con todas las condiciones de trabajo que nos están dando en cuanto a los ángulos, qué podemos encontrar para llegar a encontrar uso 1 y después encontrar lo que son las revoluciones. Pues elaboramos primero el triángulo de velocidades. Ya el triángulo de velocidades en la entrada es muy diferente a como lo teníamos en la turbina Pelton. Allá alfa 0, alfa sub 1 era igual a 0. Entonces, este vector quedaba exactamente en la misma dirección que U. Y como W es la suma de los dos vectores, también quedaba en la misma dirección que U. Ahora no, ahora sí tenemos dos ángulos, alfa 1, 8 grados y beta 1, 70 grados. Entonces podemos armar el triángulo de velocidades. Uso 1 siempre como la referencia horizontal. C sub 1 con un ángulo de 8 grados con respecto a U. Y W sub 1 con un ángulo de 70 grados con respecto a U. También podemos descomponer el valor de C. C sub 1 lo podemos descomponer en una componente paralelo a U, como C sub 1U. Y otra componente perpendicular a U, como C sub 1M. Exactamente lo mismo que cuando estudiamos la parte de la bomba. Bueno, si queremos aplicar, vemos qué fórmulas podemos aplicar para encontrar uso 1. La primera que nos puede venir a la mente es ver si relacionando a la ecuación de Euler podemos encontrar ese valor. ¿Y qué valores vamos a necesitar para poder encontrar U? Esta primera es la ecuación de Euler, que es U sub 1 por C sub 1U menos U sub 2 por C sub 2U entre gravedad. En algún momento en ejercicios también nos menciona que no hay componente paralelo a U en la salida, en el triángulo 2. Quiere decir que este valor sería igual a 0. Entonces yo puedo cancelar para ir simplificando y que esta ecuación solo me quede como en términos de U sub 1, C sub 1U. También yo necesito un valor de altura útil disponible. Necesito una altura útil, perdón, que gane el rodete o que el rodete entrega al eje. Pero ese valor no lo tenemos. Pero sí sabemos que la eficiencia hidráulica me relaciona altura útil entre altura neta. Entonces yo puedo reemplazar altura útil por altura neta por la eficiencia hidráulica. Recordando
que como la altura útil que recibe el rodete va a ser menor a la que recibe la turbina, porque le tengo que restar las pérdidas hidráulicas, la altura útil, va a ser menor que la altura neta. ¿En qué porcentaje? Pues en el porcentaje de la eficiencia hidráulica. Va a ser 11% menor que la altura neta que yo tenía disponible para la turbina. Entonces yo puedo reemplazar directamente para ir ingresando ya valores conocidos y todo me queda como la tercera ecuación. Altura neta por eficiencia hidráulica va a ser igual a la a la velocidad U1 por la componente de C en la orientación de U entre gravedad. Podríamos despejar para U1. Este término C1 pasa a dividir y G pasa a multiplicar y reordenando pues tendría el último término de abajo. U1 igual a la altura neta por la eficiencia hidráulica por la gravedad entre C1U. Ahora nuevamente volví a quedar con U1 en términos de otro valor que no conozco. Ya conocemos altura neta, lo coloqué por acá arriba, lo encontramos en la diapositiva anterior. Conocemos la eficiencia hidráulica y la constante G, pero no conocemos C1U. Hasta ese punto no podemos encontrar todavía U1, que nos va a servir después para reemplazar en la fórmula de revoluciones. Entonces, ahora de que ya encontramos una forma de encontrar U, nos hace falta encontrar C1U. Y nuevamente hay que recurrir al triángulo de velocidades. Y una de ellas es viendo la parte horizontal. Yo tengo U1 desde la intersección con C hasta la intersección con W. Y tengo un tramo, que es la componente de C con respecto a U, llamado C1U. Entonces aquí ya tengo una relación entre U1 y C1U. Pero para encontrar yo tengo que a U restarle este tramo. ¿Y a qué va a corresponder ese tramo? Va a corresponder a la componente en U de la velocidad W. Y eso lo plasmamos en esta fórmula. C1U va a ser igual a todo este tramo horizontal menos este tramo que corresponde a W1U. Y eso lo plasmamos en esta fórmula. Ahora necesitamos, ya tenemos una relación entre C1U y U1, pero se involucró otro término. Necesitamos ver cómo nos eliminamos de este término. Bueno, yo puedo expresar W1U mediante trigonometría. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizo sobre el triángulo que corresponde a W, yo voy a tener como el lado opuesto un valor que coincide con el lado opuesto de C1. Y eso va a ser igual a C1M. Y el adyacente va a ser W1U. Entonces, la propiedad trigonométrica que me puede relacionar opuesto y adyacente es una tangente. Y quiere decir que la tangente de este ángulo va a ser igual al opuesto entre el adyacente. Y eso lo podemos plasmar acá. Tangente de 70 va a ser igual al opuesto que es C1M entre W1U. Y esto yo lo puedo reemplazar en vez de W. Bueno, tengo que despejar primero. Tengo que despejar primero para W1U. Aquí no está el despeje, pero como ya sabemos despejar, pues este pasa a multiplicar y tangente pasa a dividir. Bueno, aquí en la siguiente fórmula ya lo reemplazamos. Solamente que me acabo de fijar que aquí tiene que ser tangente. Yo lo tengo como seno, pero aquí tiene que ser tangente. Entonces lo voy a corregir y se los voy a enviar siempre. Nuevamente, involucré otro término que tampoco conozco.
Ahora tengo que ver cómo reemplazo C sub 1M. Y puedo hacer exactamente lo mismo que hice para W sub 1U. Analizo ahora solo el triángulo que tiene que ver con C. Nuevamente tengo un ángulo, tengo un valor opuesto y tengo uno adyacente. Entonces yo puedo decir que tangente de 8 va a ser igual a C sub 1M entre C sub 1U. Si despejo, C sub 1U pasaría a multiplicar y puedo sustituir este valor de C sub M ingresando C sub 1U por tangente de 8 y eso me queda acá. Ya involucré ahora solo los dos términos que yo quiero, C sub 1U y valor de 1 U sub 1, multiplicado por la relación de tangente de 8 entre tangente de 70. Haciendo esa división, me queda este término de 0.051 C sub 1U. Este lo paso a sumar al otro lado, me queda 1.051 C sub 1U igual a U sub 1. Y eso me da C sub 1U es igual a 0.951 U sub 1. Hasta ahorita, pues, ya relacioné C sub 1U con U sub 1. Lo mismo que tengo aquí, U sub 1U, C sub 1U. Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones. Ya las puedo resolver. Siempre necesito tener, para resolver la cantidad de incógnitas, tener la misma cantidad de ecuaciones. Pues ya yo encontré las dos ecuaciones. Y este C sub 1, yo lo sustituyo directamente en este C sub 1U. Y eso me da la siguiente parte de ecuaciones. En vez de C sub 1, ahora voy a tener 0.951U. Y este valor, como está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y me va a quedar U sub 1 al cuadrado. Y a partir de aquí, pues ya tengo puros términos conocidos. Aplico la raíz cuadrada para que me quede como U sub 1 de la altura neta, que son 29 metros, por la eficiencia hidráulica, que es 0.89, por la gravedad, que es 9.81, entre 0.951, y esto me da raíz cuadrada 16.32 metros por segundo. Todavía no hemos terminado el inciso B. 16.32 es la velocidad. Ya tengo la velocidad que necesito para encontrar las revoluciones. Y estas revoluciones va a ser igual. Aquí está otra vez la misma ecuación, pero ya sustituyendo el valor de U sub 1 por 60 por pi, pi y diámetro 1. Diámetro 1 pues ya lo conocemos, nos lo da el ejercicio. Lo debemos ingresar en metros y al hacer la operación pues nos da 495 revoluciones por minuto. Y esas son las velocidades a la cual está girando esa turbina. Bueno, nos hacen falta dos incisos y ya se va a acabar el tiempo. Entonces, ahorita que se corte, le vuelven a dar clic al link que les mandé para tomar otros minutos más. Creo que con unos 5 o 10 minutos más terminamos de ver los otros dos incisos. Entonces, voy a parar ahorita la conferencia y le vuelven a dar clic. Solo voy a parar y volvemos a ingresar.